Entre una espesa neblina en la Sierra de Puebla, en medio de barrancas y cerros, a 1000 metros sobre el nivel del mar se encuentra Cuetzalan. Aquí es el sitio ideal para vivir la aventura en la naturaleza. Vean qué hermoso es. Tenemos ya el río. Es un agua fría, 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 fría. Cuetzalan lo tiene todo. Tiene cultura, pero también tiene deportes de aventura. Acá la cascada de las golondrinas cayendo. Es un cañón enorme. No se imaginan lo sorprendente que es esta vista y la adrenalina que se siente. Más de 60 metros es esta cascada. Debajo de sus montañas, Cuetzalan resguarda uno de los sistemas cavernarios más sorprendentes de México. Allá pueden observar lo que es la claraboya. Está bastante amplia, de hecho es una de las más amplias que hay en todo México. La claraboya es muy bella. Podemos ver a pajaritos y a murciélagos saliendo de la gruta. El techo de la gruta colapsa y es como queda este gigantesco orificio. Hemos llegado a la famosísima pata de perro. Tiene la forma de la huella de un perrito. Lo sorprendente de la pata de perro es que entras, luego te sumerges como 2 metros y tienes que atravesar hacia el otro lugar. Despertamos temprano en el pueblo mágico de Cuetzalan para un día lleno de adrenalina y nos dirigimos a la comunidad de San Andrés Zicuilan, a 15 minutos del centro. Las mujeres de la población se dedican a trabajar el telar de cintura para crear hermosas prendas inspiradas en su verde entorno. A unos pasos de ellas se ubica el Parque Ecoturístico La Escondida, con una serie de cascadas donde iniciamos la aventura con un rapel en la cascada de las golondrinas. Los invitamos a que vengan aquí a Cascada de las Golondrinas. Van a andar en senderos, algo extremo, algo muy bonito, haciendo rapel, haciendo un senderismo de aventura. Muy emocionada porque vamos a hacer rapel por segunda vez en mi vida. Son 70 metros de caída de la cascada y el rapel va a ser de 50. Estoy emocionado. Va a ser mi primera vez haciendo rapel en una cascada y no sé qué esperar. El lugar está bellísimo. Ya estamos entrando a la cascada de las golondrinas, el sendero, y es muy bonito. Es el ecosistema de bosque. Mesófilo. Exactamente, bosque mesófilo. ¿Y por qué se llama bosque mesófilo o nuboso? Por sus nubes. Aquí vemos cómo las nubes están cayendo y hay temporadas del año en que todo esto es neblina. Este es el clima ideal, esta vegetación que es muy exuberante. Es de los ecosistemas más raros del planeta. Solamente el 0.5% del territorio es ocupado por este ecosistema. Es de los más biodiversos. Por cada metro cuadrado alberga más cantidad de plantas y animales. A mí me encanta porque es uno de mis ecosistemas favoritos. Bosque mesófilo. México es muy afortunado al ser un país tropical. En las laderas de sus montañas existe este ecosistema tan rico. En cada metro cuadrado crece más vegetación que en una selva o que en un bosque templado o en un desierto. Esto está lleno de vida y se respira. Cuando llegas es mucho más fresco, más húmedo y está a una altura de más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver que existe una gran cantidad de helechos. Qué bonito, son gigantes, son helechos arborescentes. Y este lugar se llama las Cascadas de las Golondrinas. ¿Por qué se llama así? Porque hay muchas golondrinas de estos pajaritos. En el atardecer regresan a sus nidos que están cerca de la cascada. Ya podemos escuchar el agua y ahí es donde habitan. Vamos a ver qué nos espera. Tenemos un gran problema.
Nuestro peor enemigo es el agua fría. Odio el frío, odio el frío, odio el agua fría. Y aquí toda la brisa nos va a estar pegando. Y además llegas al final de la cascada, donde está una poza de agua helada esperándote, que tienes que cruzar. Espero y la adrenalina me sirva un poco para entrar más sin calor, porque de verdad no me gusta el agua fría, pero con tal de vivir esta experiencia, de hacer este rappel en la cascada a tantos metros. Aquí venimos superando nuestros miedos. ¡Sí, vamos! Tras unos minutos de caminata percibimos el sonido continuo y relajante de la caída del agua. Cada vez se escuchaba más fuerte hasta que nos dimos cuenta que estábamos a la orilla de la cascada de las Golondrinas, la cual se precipita por 70 metros en un angosto cañón. Ay Dios, ¿cómo puedo brincar aquí? Sandro Herrera, un guía nahuablante, nos ayudó con paciencia para lograr descender la cascada de las Golondrinas. Vamos a ponernos el arnés. Bien. Ahora sube el arnés hasta la cintura. Lili, ¿qué está pasando? Pues me están empezando a poner el equipo, el arnés para hacer el gran rappel. ¿Tienes miedo? No. Emoción. Alex, ¿nervioso? Un poquito. Es mi primera vez haciendo rappel en una cascada. Bueno, si muero, por favor, publican el video en mi memoria. Sandro me está poniendo el equipo, es muy profesional lo que hace y algo que me impacta es que él todavía habla náhuatl. Regálanos unas palabras en náhuatl. ¿Cuál es Chipanoca? Vamos de Tanimili, que significa vengan bien y no se preocupen. Un mensaje de buena suerte y que lo vamos a lograr. Son 50 metros donde solamente unos 30 metros es de pared y lo restante es tiro libre, es decir que no van a tocar nada. Entonces hay recomendación, su compás abierto pegando a la pared y van a empezar a retroceder hacia atrás. Es decir, este es tu freno, es decir, agarras tu mano, sostienes la cuerda y la pones en la punta. Con el poquito pulso que le vayas dando a la cuerda vas a empezar a bajar. Yo desde arriba los voy frenando. Es decir, si ustedes llegan a soltar su freno, yo desde arriba, pum, lo freno y ya no bajan. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas o preguntas que tengan? Sí, pues estamos seguros. Muy bien. De acuerdo, muy bien. Perfecto. Desde acá ustedes toman asiento y vamos a empezar a bajar uno por uno, ¿de acuerdo? Sandro nos va a regalar unas palabras en náhuatl de buena suerte y una invitación a todo el mundo para que venga a hacer estas actividades en Coetzalan. Chihuahua allí en Techolagua, Coetzalan, ese lugar mágico. Semico, ¿cuál sí? Bien, Techolagua, ya que hace bonita tarde. Soy el primero, tengo miedo, pero todo va a salir bien. Dios te bendiga, fue un gusto coincidir contigo. Estoy un poco nervioso, pero vamos a salir adelante. Acá escuchamos el sonido del agua. Nunca hay que quitar la mano de esta cuerda. Vean, ya estamos en el borde. Cómo el agua cae aquí. Pero hay muy buena infraestructura. Hay como una especie de tronco que nos está facilitando todo para bajar. Ahora sí, comienza el descenso. Nos apoyamos completamente hacia atrás. Vean mis piernas cómo van en la pared de piedra caliza. Vean qué hermoso es. Tenemos ya el río. Es un agua fría, 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 fría. Acá la cascada de las Golondrinas cayendo. ¡Ay, ay, ay! Creo que es uno de mis rapeles más altos que he hecho en toda mi vida y nunca imaginé hacerlo en medio del bosque mesófilo. Vean la vegetación, miren en las rocas, en las paredes. ¡Qué miedo! Estamos bajando. Quiero que vean el fondo. El agua aquí cayendo. Hay helechos también. ¡Qué emoción! Y en la pared también hay rama de los árboles. Estoy nervioso. Pero todo por Puebla. Hay que visitar Puebla y hacer estas actividades.
Cuetzalan lo tiene todo, tiene cultura, pero también tiene deportes de aventura. Soy el primero, el conejillo de India. Ya todo lo que hemos avanzado. ¡Ah! Ya quedé sin la pared. Estoy completamente libre. Ya no estamos mojando. ¡Ah! ¡Es impresionante! ¡Oh, hemos llegado! Ahora sí, la misión de desconectarnos. ¡Es frío! Hay mucho viento. Estamos empapados sin haber caído al agua porque la brisa de la cascada nos está cayendo encima. Es hermoso, vean este paraíso. Ya que veo aquí el descenso, me empieza a dar muchísimo miedo. No sé si estoy listo, no me siento listo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y qué mejor que hacerlo aquí en México con esta bella cascada. Estoy temblando del frío. Mi primer descenso en rappel, yo solo. Fue algo que pensé que no sería capaz, pero aquí es donde te das cuenta que tus barreras, más que físicas, son mentales. Así que hay que atrevernos a hacer nuevas cosas. Lo hizo súper bien y felicidades porque eres un guerrero. No cualquiera lo hace en una caída libre de más de 60 metros de altura. Te supiste controlar, no venías con miedo. Y vean la panorámica que tenemos acá. ¡Hace frío! Ah, sí, hace mucho frío. Sabemos la hermosa cascada y vean allá abajo tienen que estar mis compañeros esperándome. No se imaginan lo sorprendente que es esta vista y la adrenalina que se siente. Vean solamente cómo están apoyados mis pies y vamos a empezar a bajar. Es muy importante tener equilibrio, sobre todo en las piernas. Hay que abrir muy bien las piernas para lograr equilibrar. Sorprendente, vean esta cascada. Es hermosa, hermosa. Sorprendente lo que estoy viviendo aquí en Puebla. Es un cañón enorme, más de 60 metros. Vean la naturaleza que tenemos aquí. Wow. De allá abajo están mis compañeros esperándome. Chicas, yo de verdad invito a muchísimas mujeres aventureras, si en realidad les gusta la aventura, tienen que venir aquí. Tienen que vivir una experiencia de adrenalina como esta. Esta caída, véanla, está hermosa. Creo que llevo unos 30 metros. Ahora es caída libre, no tengo mucha roca. Wow. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Y es muy poco lo que me falta. ¡Sí se pudo! ¿Cómo se siente, Lili? ¡Excelente! ¡Demasiado la adrenalina que se siente! Con la cascada aquí a un lado. Estoy muy feliz de haberlo logrado, muy feliz. Neta se siente una vibra, pero chingona. ¡Lo logramos! Tener una aventura como esta, en un paisaje como este, es inigualable. Creo que no hay mejor primera experiencia que esta. El hecho de soltarte, confiar en el equipo al 100% y poner tu vida en unos cables es algo que cuesta mucho. Pero una vez que logras soltarte, es ahí cuando verdaderamente comienzas a disfrutar del escenario. Sentir la brisa de la cascada en el bosque mesófilo de montaña. Y Sandro, un agua hablante que es un guía de aventura. 10 de 10. Regresan las nachas. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Me dolió un chingo!
Después de haber sobrevivido al rapel, vamos a ir a las cascadas, las 3 caídas. Fue increíble, la verdad, la sensación, la adrenalina, luego el salto de 10 metros. Muy bueno, hay que caer recto como soldado para evitar que te golpees de donde ya sabes. Vamos. Luego de los saltos encontramos un pequeño oasis con mangos. Al lado de las cascadas de las 3 caídas vendían unos deliciosos mangos Ataulfo. Lo que me gusta de este lugar es que venden mangos y es mango Ataulfo. Está muy rico. Sí. Y acá otro con chamoy. Las cascadas en el ecoparque La Escondida están conectadas a través de una serie de senderos. Las 3 caídas cuentan con una altura mínima de 6 metros, donde el agua cristalina seguro te encantará. En el ecoparque de aventura La Escondida solo tendrás que realizar pequeñas caminatas entre hermosos helechos para llegar a la siguiente cascada. Así tuvimos de frente una caída de agua de más de 20 metros que forma un bello velo. Esta es la cascada La Escondida. Vean, esta es la cascada de La Escondida. Aguas turquesas, cristalinas, rodeadas de helechos en medio del bosque mesófilo. Muy bonito. Allá arriba hicimos la tirolesa, más de 1000 metros de circuito y pudimos observar desde las alturas esta hermosa caída de agua. El ecoparque de aventura La Escondida ofrece las mejores tirolesas de todo Cuetzalan. Desde los más de 300 metros de altura podrás obtener vistas incomparables de las cascadas. Listos para 380 metros de distancia y una altura de 250 metros. Si caemos, vamos a sobrevivir porque la Virgen de Guadalupe nos está protegiendo. ¡Vámonos! ¡Wow! En medio de lechos arborescentes. ¡Es increíble! ¡Vean la altura! ¡Ya podemos ver el río! ¡En medio de las nubes! ¡Qué hermoso! Me enamoré del verde de la selva de Cuetzalan. Verde esmeralda. El sentir el viento y luego la brisa de la cascada fue hermoso. Nunca nadie se ha quedado así en el medio. Los niños, supongamos como los niños que a veces por peso que no llegan, pero los rescatamos. ¡Se quedó! Necesitas comer más para tener más peso y llegar acá. Ajá. ¿Qué puedo decir? Ay. Ahora vamos a subir a una mucho más alta. La más larga es de 400 metros. Pero en total son más de 1000 metros de circuito de tirolesa. Este es el arnés para hacer el vuelo de Superman, como le llaman acá. Es una manera de experimentar la tirolesa de forma un poco más atrevida. Yo creo que va a parecer como las ardillas voladoras. Se me hace que sí. Ajá. Nada más me falta el patagio. Es padrísimo ver el bosque mesófilo desde este ángulo. Está increíble. Nuestro superbiólogo, por su ligero peso, casi no alcanza a llegar al otro extremo.
¡Ay, se va! Está padrísimo. Fue genial. Pude ver las dos cascadas en esta tirolesa. Están súper bonitas. Al atardecer, el biólogo Marcos Osaya escuchó el silbido de un ave que nunca imaginó encontrar en la Sierra Norte de Puebla. El tecolotito tamaulipeco descansaba en las ramas del bosque de Puebla. Mide poco más de 13 centímetros y es uno de los búhos más pequeños del mundo. Lo sorprendente de esta especie es que es endémica de México y se pensaba que vivía en una zona muy específica de la Sierra Madre Oriental, la cual atraviesa Tamaulipas. Por ello recibe el nombre de tecolotito tamaulipeco. Acabo de ir a un lugar a agarrar señal para contactar a un par de mis amigos que estudian aves y pedirles que verificaran si es que había algún registro del tecolote tamaulipeco en el estado de Puebla. Y la respuesta principal fue: eso que viste sí es un tecolote tamaulipeco por el audio y por la foto. Uno de ellos, que de hecho es el principal experto y que se dedica a estudiar búhos en Tamaulipas, solamente me respondió: hay que sacar ese artículo. Entonces estoy muy contento. Esto es un registro científico. En cuanto lo ponga en un artículo, en cuanto lo redacte y en cuanto lo someta a revisión para una revista científica, uno de los datos principales que se compartirán sobre la especie es que llega desde Tamaulipas hasta Puebla. Y esto es algo que me emociona muchísimo. Algo de esperanza para la conservación de este animal. Está siendo orillado al borde de la extinción lentamente. Y hay esperanza para el tecolotito tamaulipeco. Pueden encontrar algo de refugio en las sierras de Puebla. ¿Quién lo diría? O sea, solamente por ir caminando por el bosque y poniendo atención. A veces simplemente hay que perseguir esa curiosidad por la naturaleza y ver hasta dónde nos lleva. Y en este caso nos llevó a ciencia, nos llevó a un nuevo registro para toda la comunidad científica que quiera saber sobre esta increíble especie, esta tan hermosa especie. Además, un animal que es tan especial para mí, que tanto quiero con todo mi ser. Estoy bastante contento por eso. El biólogo Marcos Osaya hizo ciencia publicando su primer artículo en la revista científica de la Sociedad de Ornitología Neotropical, junto a los doctores Eric Rodríguez y Jorge Valencia. De esta manera se actualizó la esperanzadora distribución del tecolotito tamaulipeco, que ahora llega hasta la Sierra de Puebla. Con el ocaso del día regresamos a Cuetzalan y fuimos a comer pan calientito. Lo hicimos en una de las mejores panaderías del pueblo. La Imperial se localiza detrás de la parroquia de San Francisco de Asís. Muy rico y muy mexicano. Tienen ahí las bandejas de pan recién hechos. Vamos a probar esta concha. Está calentita, vean lo suave que está. Calientito y delicioso. Les caímos bien a los panaderos, así que nos dejaron entrar a su dulce mundo. En la parte de atrás de la Imperial es donde se gesta el pan que cientos de cuetzaltecos comerán, acompañado de un chocolate caliente. Estamos viendo cómo preparan la masa del postre imperial en la panadería Imperial. Me encantó el pan de la Imperial porque es un pan tan suavecito, o sea, lo tienen recién hecho, está delicioso. Qué rápidos son. ¿De qué hora a qué hora trabajan aquí? De 8 a 7 y media. O sea, 11 horas y media. Los invitamos a la panadería La Imperial, así se llama aquí. Con mucho gusto los esperamos de 7 a 10 de la noche. Y recién hecho, ¿no? Sí. La mejor concha que hemos probado en nuestras vidas. Esta es la concha número 2. La primera fue hace 3 minutos. Ve cómo se mueve el pan. Mira. No. La panadería La Imperial. Quizás.
caminando de noche, vean lo que encontramos, unos elotes. Yo vendo elotes, esquites, chicharrones o churros. ¿Y qué es lo que más se vende? El elote, el esquite, de todo un poquito se vende. Lo voy a morder, a ver qué tal. Delicioso. Vean la mazorca. A la mañana siguiente el sol llena de vida las calles de Cuetzalan y la gente sale a su trabajo. Una de las actividades principales es la pizca de granos del café. A solo 3 kilómetros del centro de Cuetzalan se localiza la Gruta del Duende, nuestro siguiente punto para la aventura. Desde que llegas, el verdor de la Sierra Madre Oriental te recibe y te recuerda que estás siendo cobijado por una de las montañas más extensas de México. La Gruta del Duende es de esos sitios con tintes idílicos, donde aún se puede entrar en contacto con la naturaleza. Tal vez por eso sea la inspiración para muchas leyendas donde pequeños seres son los protagonistas. La Gruta del Duende cuenta con una extensión de 2.147 metros explorados y una profundidad máxima de 128 metros. Existen 2 puntos de anclaje para hacer rapel, además de una ruta acuática, zona de camping y área de fogata. Para mayor seguridad siempre hay que venir con guías. Nosotros lo estamos haciendo con Aventurarte y ya llegamos a la Gruta de los Duendes. Vamos a entrar con equipo de seguridad, con casco. Para ingresar a la Gruta del Duende hay que descender algunos metros. La temperatura comienza a cambiar al ser una zona resguardada de las inclemencias del estado del tiempo. Es muy grande. El clima está súper rico aquí adentro. En esta parte se siente una corriente de aire. Eso se debe al efecto cántaro, ya que esta parte es más reducida y esa de allá es más ancha. Entonces es la misma cantidad de aire en las dos bóvedas, pero pasando por un espacio más pequeño. Por eso es que aquí se siente como que corre aire y en las otras dos bóvedas de allá no se siente. En el trayecto del camino que nosotros vamos pues avanzando, sí se va sintiendo un poquito más pesado este ambiente, y más en ciertos lugares como donde hay montículos o se encuentran ciertas formaciones, como que sí se siente un poquito la energía más pesada. De repente empiezas a ver que a cierta persona se le empieza a apagar la linterna, le empieza a parpadear. Esto es parte de los duendes, parte de lo que ellos hacen para distraerse. Ellos van creando montículos en distintas formas, puede ser de un rascacielos, de alguna figura, que en estas partes pues ellos estuvieron jugando, estuvieron distrayéndose. En la parte superior, allá pueden observar lo que es la claraboya. La claraboya es un hueco en la parte superior de las grutas, en la cual entra la luz. Esta claraboya que está acá enfrente está bastante amplia, de hecho es una de las más amplias que hay en todo México. Y vamos a estar completamente abajo de ella. Vamos a continuar para que la vean. El sol que entra por la claraboya me está iluminando. La escena de estar en una sala tan amplia de roca kárstica que lleva seguramente millones de años
No solo el percibir la formación kárstica en la que estamos, el presenciar la luz del sol entrando, posibilitando todas estas formaciones de plantas que se crean en las paredes de la entrada. Es una combinación de elementos muy, muy bonita. Todo este sistema cavernario está hecho de piedra caliza. La piedra caliza funciona como una gran esponja que alimenta los mantos acuíferos. Si lo ven, aquí podemos encontrar las filtraciones. También la claraboya es muy bella. Podemos ver a pajaritos y a murciélagos saliendo de la gruta. La claraboya se forma como si fuera un cenote. El techo de la gruta colapsa y es como queda este gigantesco orificio. México, que es un país famosamente montañoso, dentro de sus sierras tenemos muchísima roca caliza. Y la roca caliza se somete a eventos kársticos, que es cuando el agua, con el paso de los millones y millones de años, va abriendo paso por el interior de estas formaciones montañosas. El agua que nosotros vemos caer por los techos y las paredes de esta cueva ha pasado por un proceso de filtración muy importante para los mantos acuíferos. Y ver cómo en muchos casos están activas y aún filtrando agua y aún en proceso de formación es algo muy chido. Justo en esta gruta hay una leyenda sobre un nahual. Para los que no tengan el contexto de qué es un nahual, es una persona que trabaja lo que es la magia para transformarse en animales y diferentes especies. Lo increíble de la leyenda es que cuando recién empezaron a explorar esta gruta, bajaron, llegaron hasta este punto y en la parte de allá atrás encontraron el cadáver de una persona decapitada. ¿Sí? La leyenda aclara que es un nahual porque se supone que para matar a un nahual debes de decapitarlo y que no le dé la luz del sol a su tumba para nada. Lo curioso de esto es que el rayo de sol no llega hasta allá. Entonces es una historia bastante interesante. Wow. Nos atoramos en una cueva. Consejo para cuando vayan a pasar por huecos pequeños como este, si se dan cuenta tiene la forma como un óvalo, entonces te puedes llegar a atorar. Lo correcto es inclinar tu cuerpo de esta manera y pasar de lado. Al pasar de esta manera es más fácil pasar por huecos pequeños. Pasar en una gusanera, lo correcto, si tienes el espacio para irte apoyando con las rodillas y los brazos de esta manera, adelante. Pero si es muy angosta, lo recomendable es como los militares, de esta manera. Al ser una roca completa todo esto, es muy complicado que llegue a haber un colapso de rocas o cosas así. Y aquí estamos a una altura de unos 10 metros. Explorando la gruta del duende, una osamenta apareció ante nosotros. Me acabo de encontrar el esqueleto de un mamífero pequeño. Tiene la dentadura de un carnívoro, aunque no descarto la posibilidad de que podría ser un marsupial, por supuesto un tlacuache. Entonces, lo que me ayudaría a saberlo aquí al 100% es encontrar el paladar, porque a diferencia de los carnívoros, los marsupiales, como los tlacuaches, tienen un par de huecos. Ya les expliqué más o menos cómo se forman las estalactitas, que es por la filtración del agua y empieza a cristalizarse en la punta y va a ir avanzando. Pero aquí hay un ejemplar un poquito curioso. Aquí se puede ver cómo adentro está creciendo otra. Entonces está una estalactita dentro de otra estalactita, lo cual es muy raro de que pase.
Una diferencia increíble entre la gruta viva y la gruta muerta es que las grutas tienen filtraciones, pero llega un lapso donde ya no va a haber más filtración, entonces se denomina que está muerta y las figuras ya no van a crecer, y las que tienen filtraciones aún pueden seguir creciendo, pero si ya no hay esa filtración, esa agua, pues ya no crecen y se denominan como formaciones muertas. Las cavernas pueden ser una fuente de información sobre los cambios climáticos a largo plazo. Las formaciones como las estalagmitas y las estalactitas reflejan las variaciones de temperatura y precipitación en la zona. Y hablando de precipitaciones, las lluvias en Cuetzalan son abundantes. De una mañana soleada, el día puede variar dramáticamente a una tarde fresca y lluviosa. Para refugiarnos de la llovizna fuimos a comer a un lugar local, el restaurante Villa Jaiba, que se ubica en el centro de Cuetzalan. Ya para empezar a sazonar. Adentro nos recibió la señora Celia Huidobro, una de las cocineras más veteranas de Cuetzalan, quien nos compartió sus deliciosos platillos y conocimientos ancestrales. Celia junto a su hija Gris ofrecen en Villa Jaiba los mejores mariscos de la Sierra de Puebla. Esta es una sopa de mariscos. ¿Cuál es la clave para ser una mujer emprendedora? La verdad es que es herencia de mi mamá. Mi mamá es la que inició. Muy buen sazón, muy buena cocina. Entonces de ahí, o sea, prácticamente sus facetas son originales. ¿Y usted heredó esos conocimientos ancestrales? Pues sí, estoy en eso. Estoy en eso. Pruébalo y ya me dirá. A ver. A ver qué tal. Acá vamos a hacer una parada en el centro de Cuetzalan. Se llama el restaurante Villa Jaiba. Y vamos a probar esta deliciosa sopa de mariscos. Cangrejo con sus tenazas. Y unos grandes camarones. Me siento como si fuera un totonaca en la planicie costera del Golfo de México comiendo sus frutos del mar, pero no, estoy en la Sierra Norte de Puebla, rodeada de una comunidad nahuablante. Son los mejores platillos. Aquí han venido turistas de diferentes partes del mundo a probar estas delicias. Doña Celia nos invitó a su cocina donde sucede la magia gastronómica. ¿Ya cuántos años tiene cocinando? Aquí en el negocio, 40. 40 años. 40 años. Trabajaba todos los días, de lunes a domingo. A las 8 ya estábamos abriendo el negocio. Empezamos con puro marisco, no teníamos carnes ni nada. Los tamales de pescado. ¿Quién le enseñó a cocinar? Mi mamá. Mi mamá era muy buena cocinera. Yo aprendí con mi mamá a sazonar bien, pues el mole. Este es un mole, yo digo que es quetzalteco. Pues hay que saber bien la cantidad de los ingredientes, que sea todo preciso. Yo peso todo para que los sabores no sobresalga uno de otro. Antes de servir, pruebo la comida que le falta, si ya está. Lo básico son los chiles, el chile ancho y el chipotle. Chocolate, plátano macho, tortilla, galleta, canela, clavo, pasas, cacahuate y almendra. Con pollo de corral, yo no ocupo el pollo de granja. Y yo los crío desde chiquitos, ahí tengo un corralito y ahí los tengo. El sabor es muy diferente. Por ejemplo, un gallo tiene que estar 8 meses en el corral para ya poder utilizarlo. El de granja, pues a los 2 meses ya están, ya son pollos adultos. Y el sabor es el que hace la diferencia. Otro de los mejores platillos de Doña Celia es la sopa de setas. La sopa de setas, se hace un caldillo de jitomate, se cocen las setas en el caldillo, se le pone pasote, queso de cabra, que es el que utilizamos. Qué rico, me encanta la textura de los hongos. México es privilegiado porque en todos sus bosques, en todas sus montañas, hay muchas especies de hongos. En los hongos encontramos muchos nutrientes que nuestros pueblos originarios aprovechaban. Y Cuetzalan es de los mejores lugares de México para probarlos por sus bosques, por sus montañas.
Ay, ay. Quiero tener una abuelita así. Tenemos la fortuna de comer rico todos los días. O sea, su sazón que trae de la abuela, ese no lo cambió al poner su negocio. Es muy reconocida su cocina. La gente pasa y dice, a ver, queremos felicitar, ¿dónde está el chef? No, y bueno, pues es ella. Y es durante 40 años, ¿no? En 40 años que ha sido una constante. Estaba aquí desde muy temprano para que la cocina quedara súper limpia. La verdad que una bendición sus manos, su actuar, su legado. Y entonces, gracias. Gracias. Lo que me motiva yo creo que es mis clientes, mi clientela que tengo. Lo que quiero es que salgan de aquí satisfechos. Y por eso yo creo que me esmero tanto, por eso he durado tantos años, porque siempre he estado activa. ¿Y ahorita cuántos años tiene entonces? 81. Esto que tengo en la mesa, todo aquí se consigue. Es una calabaza de Castilla. Está hervida con piloncillo, es postre. Aquí tenemos los ingredientes de unos frijoles que se hacen con chicharrón, espinoso tierno, jonjolí molido y el epazote. Eso salen muy ricos los frijoles. Es el cuero dorado y lleva carnita también. Wow, qué rico. Sí, les gusta mucho. Bueno, usted nos va a probar. Los frijoles de la señora con chicharrón de puerco. Ay, ay, ay. En las verdes montañas de Cuetzalan. ¿Y ahí qué estamos sirviendo, señora? Es un molito de cecina, cecina ahumada, con papas. Caldillo es de jitomate con chipotle. Los estamos invitando para que vengan a disfrutar nuestra comida en el restaurante Villa Jaiba. Tenemos ricos platillos tradicionales y mariscos. Ahorita, ¿cuánto tiempo le va a llevar a hacer el mole? ¿Cuántas horas? Como 2 horas. Ahorita espero sacar unos 6 kilos. Démosle ya preparado. ¿Le va a durar? ¿No? Ya me están pidiendo 3 kilos, por eso estoy apurada haciéndolo. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes por venir y darnos la oportunidad de que nos conozcan en otros lugares. De veras que es la primera vez que entran a la cocina. En esta pequeña cocina es donde hemos hecho tanto. Esta es calabaza con panela. Es el postre. Vamos a probar esta calabaza. La verdad yo casi no la como. La cáscara no se come. Entonces con la cuchara vamos a ir rascándole a esta calabaza de Castilla. Uy, está muy rica. Algo curioso, le puedes poner aquí crema. Una conjunción de sabores, como la crema, que es una salada, juega con lo dulce de la calabaza. Me encanta. Es muy, muy, muy rica. Ese es el tamal de pescado. El tamal de pescado es el platillo más auténtico de Villa Jaiba. La verdad es que es muy bueno. Tiene una salsa del chipotle riquísimo y lo tradicional que tiene es una hoja santa, que le da un sabor súper rico. Ahí está la hoja santa. Doña Celia, nos despedimos de usted. Ella está trabajando laboriosamente. Ya lleva como 1 hora haciendo su mole. Le encargaron 3 kilos. Y vamos a probar el platillo estrella, que es Tamal de pescado. Tamal de pescado. ¿Ustedes ya habían probado el tamal de pescado? Yo jamás. No se siente el olor de pescado. Nunca imaginé en su hoja de plátano. Me adopta como nieto. Claro que sí. Bueno. Más llega con su maleta ya para que se quede aquí. Martín, voy a aprender a hacer mole y a hacer tamal de pescado. Después de comer fuimos a otro de los puntos imperdibles del pueblo mágico,
Cuetzalan se distingue por la gran cantidad de grutas, cascadas y formaciones de agua que hay en sus alrededores. Sin embargo, hay una poza que es la más famosa. Llama la atención de los visitantes porque tiene forma de una huella, por eso es conocida como Pata de Perro. Queda a casi 35 minutos de Cuetzalan en transporte, y una vez que se llega ahí se caminan otros 40 minutos por una pendiente pronunciada para llegar a la famosa Pata de Perro. Además, en la misma área está la Garganta del Diablo, una gruta con río subterráneo y el Cañón Sagrado, con sus aguas cristalinas. Hemos llegado a la famosísima Pata de Perro. Tiene la forma de la huella de un perrito. Lo curioso, cómo se formó. Estaba cubierta de piedras. De hecho, esa piedra se desprendió de arriba. El agua empezó a erosionar la forma de la huella, pero con el tiempo colapsó la parte de arriba y es ahora lo que se ve en esa zona. Vamos a poder ingresar y pasar por los huecos y a continuación vamos a descender por el tobogán. Hay que procurar pues agarrarnos bien, abrir un poco las piernas para no resbalarnos. En la Pata de Perro puedes nadar y sumergirte para pasar los círculos que se encuentran comunicados por debajo del agua. Vamos a hacer la demostración de cómo se pasa. Acá son 2,5 metros de profundidad. Después vamos a pasar por debajo de esta roca y vamos a salir de este lado. Pero voy a intentar hacerlo todo completo. Se fue, no está aquí. ¿Tampoco está acá? ¿Cómo aquí va? Wow. Virgen de Guadalupe. Qué rico, pero si hay que aguantar la respiración. Está buena, bastante helada, pero está chida. Lo sorprendente de la Pata de Perro es que entras, luego te sumerges como 2 metros y tienes que atravesar hacia el otro lugar. Uriel, guía certificado, lo encontramos en la página del ayuntamiento. Tenía yo 9 años cuando empecé a dar recorridos en una gruta. Era una pequeña gruta. Desde ese entonces fue cuando pues me gustó mucho esto de salir, explorar, conocer y también irles enseñando a las personas la naturaleza y lo importante que es nuestro planeta. El agua está súper fresca, está rica, viene de lo alto de la montaña y se va filtrando. Vamos a sumergirnos. Si te sumerges 1,5 metros, 2 metros, puedes atravesar al otro lugar. Estas son formaciones naturales, nadie lo creó. 1, 2 y 3. Nunca me había echado en una pata de perro. Para poder bajar, si sienten que no hay mucha agua o algo, le pueden echar un poquito más de agua. Aviéntate en aventurarte. Es la primera vez que hago cañonismo, me da un poco de miedo, pero se ve que vale la pena. Vamos. Muy bien. Gracias, aventurarte. Esto es solo un poco de la exuberante naturaleza y aventura que Cuetzalan tiene por ofrecer. Hasta la próxima siempre será necesario para Cuetzalan del Progreso, el pueblo mágico de la Sierra de Puebla.